Lesiones del recién nacido por el parto, fracturas y luxaciones. Los huesos del recién nacido tienen bajo contenido en sales minerales, es lo que provoca que tengan poca resistencia a la contracción muscular y se deformen con facilidad, pero no lleguen a romperse. Cuando el feto se desplaza por el canal del parto, sus huesos ceden ante las fuerzas externas que actúan sobre ellos para ayudarlo a desplazarse sobre el canal del parto. Estas son una serie de fuerzas que pueden ser de tracción, compresión, torsión o flexión, y si se dan de forma excesiva o anormales provocan las lesiones en las estructuras óseas o bien en el organismo del recién nacido. Existen factores que aumentan el riesgo de que se presente un traumatismo a causa del parto, como pueden ser la primiparidad, la macrosomía fetal, la prematuridad, la desproporción cefalopélvica, los partos distóxicos, que son los que se presentan muy rápidos o muy lentos, la presentación anómala de nalgas cara o transversa, como se muestra en la imagen, las anomalías fetales, como son las malformaciones, los oligogamios, los partos múltiples y cuando se realiza extracción instrumentadas, que pueden ser con espátulas, forceps o ventosas, como se muestra en la imagen. En sí, una fractura es la pérdida de la continuidad en la estructura normal de un hueso, y a esta lesión se le suma la alteración del trauma, que puede ser en el tejido blando y en los tejidos neurovasculares circulantes, por eso que a veces se observa un gran hematoma o hasta un edema, y también puede llegar a afectar nervios periféricos. Las fracturas de cráneo en el recién nacido son muy raras, ya que la cabeza de este presenta gran flexibilidad y capacidad de moldeamiento. La importancia de la fractura depende de su localización y de la afectación cerebral de esta. Estas fracturas pueden ser tanto lineales, las cuales no precisan gran actuación, o con hundimiento, las cuales pueden necesitar tratamiento quirúrgico para la corrección estructural de esta, si es que existe alguna afectación cerebral. Las fracturas pueden acarrear, dependiendo del área en la cual se originó, dificultad respiratoria, dificultad para la alimentación, equimosis, que es en sí un hematoma, asimetría facial, y si esta no se trata de forma correcta puede ocasionar deformidades o hasta problemas respiratorios y de masticación. La lesión en la columna vertebral es muy rara, ya que esta cuenta con una gran elasticidad de sus tejidos blandos de soporte, de forma que se puede presentar la mayoría de las veces lesiones medulares, pero sin presentar ni luxaciones vertebrales ni fracturas. Y bueno, en sí la lesión medular puede ser causada por un estiramiento de la médula, y estas son secundarias a partos podálicos, distocia de hombros, prematuridad y en el parto presíptido. En daños medulares graves, la muerte del neonato ocurre durante el parto o poco después, y no existe tratamiento específico. Fracturas de clavícula. En sí es el hueso que se fractura con más frecuencia durante el parto. En general es a causa de la distocia, que es un parto lento, laborioso y difícil. Es común que el recién nacido no presente síntomas, aunque en otras ocasiones se puede observar asimetría en el reflejo de Moro. El reflejo de Moro es una respuesta involuntaria a la estimulación y se observa al nacer. También es llamado reflejo de sobresalto. Y también el neonato puede presentar dolor. Esta lesión se debe a la presión-tracción efectuada en los hombros en el momento del parto, en la extracción cefálica. No requiere otra intervención más que tratar al niño con delicadeza para minimizar el dolor y lograr la alineación apropiada del hueso. Después de 2 a 3 semanas aparece un callo óseo, como se muestra en la imagen.
Fracturas del húmero. Estas ocurren normalmente en los partos de presentación de nalgas y durante el intento de la liberación de los brazos extendidos del neonato. Se puede observar que el recién nacido no mueve el brazo y cuando se palpa la zona llora por dolor. El brazo no presenta reflejo de Moro y el tratamiento consiste en inmovilizar el brazo durante 2 semanas. Fracturas de fémur. Estas son ocasionadas por un movimiento de torsión del mismo en los partos de nalga e incluso en cesáreas dificultosas. El niño acusará dolor al movimiento, impotencia funcional y deformidad de la articulación. Es importante destacar que no produce acortamiento ni deja secuelas y se consolida con un gran callo óseo. El tratamiento indicado solo si se produce desplazamiento de fragmentos óseos es la tracción continua, que puede ser tracción Zenit como se muestra en la imagen y es la que normalmente se utiliza. Anteriormente se utilizaba la inmovilización en sirena, pero hoy en día ya no está en uso. La luxación. Esta se produce por una flexión o extensión más allá de los límites normales y por un golpe directo en la articulación. Las superficies articulares quedan separadas y se acompaña de un desgarro o rotura de ligamentos, por lo cual presenta un gran hematoma. Las luxaciones traumáticas, que son las que se producen en el momento de parto, cabe resaltar que no tienen nada que ver con las luxaciones congénitas de la cadera o de la rodilla, ya que ese tipo de luxación ya vienen formadas intraútero. La luxación o desplazamiento de epífisis es la lesión menos frecuente en los neonatos y puede aparecer localizadas con desplazamientos leves a graves y puede aparecer tanto en el tercio medio del hombro como a nivel de la paleta humeral o del tercio inferior del fémur. Son de buen pronóstico debido a la íntima relación que existe entre el periósteo y las cápsulas articulares que permiten el desplazamiento epifisiario, la formación de un hematoma y la reconstrucción posterior ósea, con una alineación adecuada de desplazamiento previo. La luxación nasal. Esta se ocasiona por compresiones de la nariz durante el parto expulsivo y puede dar lugar a un edema de la mucosa o como tal la luxación del tabique nasal. Esta se valora comprimiendo manualmente la punta de la nariz y observando si existe desviación, para así descartar una atresia de fosa nasal. Una atresia es la ausencia congénita del orificio o estrechamiento de este. El traumatismo se resuelve solo en unos días. Los métodos diagnósticos utilizados en sí en general consisten en la exploración del neonato como tal y la verificación del reflejo de Moro, la observación de las estructuras óseas, tanto de su continuidad así como de la simetría de las extremidades, la palpación de la continuidad ósea y se confirma el diagnóstico mediante un estudio radiológico. Como resultado de los tratamientos se va a encontrar desde un abultamiento óseo donde hubo una fractura hasta un reflejo de Moro asimétrico o disminuido o incluso nulo, hasta una imagen radiológica en la cual se muestra discontinuidad ósea. El tratamiento puede ser ortopédico o quirúrgico. El ortopédico va desde una inmovilización con vendaje blando, que son vendas o almohadillas para mantener la fractura en su lugar, o inmovilización con yeso circular, en la cual se inmoviliza la zona blanco y las dos articulaciones vecinas. El tratamiento quirúrgico consiste en la intervención quirúrgica y realizar la corrección ósea y puede llegar a requerir la colocación de un material auxiliar de forma invasiva para la unión de los fragmentos óseos, como puede ser clavos, placas, tornillos fijadores externos, etc.
Diagnósticos de enfermería. Primer diagnóstico. Deterioro de la movilidad física relacionado con la alteración en la integridad de las estructuras óseas manifestado por la limitación de la amplitud de movimiento y movimiento descoordinado. Resultado, consecuencias de la inmovilidad. Intervención, cambio de posición. Segundo diagnóstico. Dolor agudo relacionado con lesión por agentes físicos, en sí traumatismo, manifestado por expresión facial de dolor, ojos con falta de brillo, aspecto abatido, movimiento fijo o disperso, muecas. Resultado, severidad de la lesión física. Intervención, manejo ambiental, confort. Tercer diagnóstico. Deterioro de la integridad tisular relacionado con alteración en la sensibilidad manifestado por daño tisular. Como resultado, curación ósea, intervención, inmovilización.